¿Qué les voy a decir? ¿En qué nos quedamos? ¿Quién me ilumina? ¿En qué nos quedamos? La clase del viernes. Resolvimos unos ejercicios de la tarea, profe. ¿Sí? El viernes. Laboratorio, física, termodinámica, dice aquí. Clase del viernes. Iniciamos la ley cero de la termodinámica, vimos hasta el video de la ley cero de la termodinámica. La clase anterior fue donde hicimos unos problemas, pero la clase anterior vimos la ley cero. Nos quedamos donde vimos el video. ¿Verdad? Sí, entonces vamos a iniciar con sustancias puras. Muy bien, con puras sustancias. Entonces, aquí está. Recuerden, el examen es esta semana, el viernes. El viernes, ya todo esto pertenece a la segunda ley, ¿no? Perdón, a la segunda unidad, ¿no? Todo lo que hemos visto de temperatura, ley cero de la termodinámica, todo eso, ya es la segunda unidad de competencia. Entonces, sustancias puras. Dice, en este capítulo comienza con la introducción del concepto de sustancia pura. Sí, recuerden que termodinámica es el manejo del calor para obtener trabajo. Pero ¿a partir de qué? A partir de una sustancia. ¿Sí? Forzosamente necesitamos una sustancia que después vamos a conocer como sustancia de trabajo. Y esta sustancia, pues de preferencia, no quiere decir que no todas sean puras en termodinámica, ¿no? Hay algunos sistemas que utilizan lo que sea, ¿no? Pero si queremos pues, encontrar una eficiencia de lo más grande posible para la obtención de trabajo, necesitamos que sea una sustancia pura, ¿sí? Y el análisis de la física en los procesos de cambio de fase, ¿ok? Esas sustancias puras, que cuando ya están trabajando en una máquina térmica para obtener trabajo, cambian de fase la mayoría de ellas, ¿sí? Y si no cambian de fase, cuando menos cambian de propiedades termodinámicas PBT en forma muy radical, con lo cual pues pueden entregar un trabajo termodinámico. El fluido necesita moverse, necesita hacer algo, ¿no? O cambia de fase o cambia en forma importante de temperatura, de presión. Ok, una vez dice demostrado el uso de las tablas de propiedades, se estudia la sustancia hipotética del gas ideal y la ecuación del gas, de estado del gas ideal. Entonces vamos a definir las sustancias puras, cuáles son sustancias puras, por qué lo son, cuáles son las que existen de más uso común en los procesos termodinámicos. Vamos a ver que son dos, ¿no? Y vamos a hablar también sobre las tablas termodinámicas que se generan a partir de los diagramas de propiedades PBT principalmente. Y después vamos a estudiar esas sustancias puras como gas ideal y con la ecuación de los gases ideales. Sí, ya que conozcamos, ya que podamos hacer algunos cálculos de las propiedades de los gases ideales que vienen siendo las sustancias puras, vamos a conocer cómo convertir esas propiedades calculadas que son ideales y por lo tanto no existen, ¿verdad? La idealidad no existe, pero los cálculos los hacemos primero como gases ideales y después los corregimos o los ajustamos a la realidad a través de algunas ecuaciones que se conocen como ecuaciones viriales, y donde las más conocidas son la de Van der Waals, Bery-Bridgman y Benedict-Webb-Rubin. Vamos a trabajar con esas tres que son las más conocidas y van en ese grado de complicación. O sea, la de Van der Waals es la más simple, después viene la de Bery-Bridgman, que es un poquito más compleja, y luego la última, Webb-Rubin, que esa tiene un chorizón para resolver ahí, ¿no? Es una ecuación bastante larga, ¿no? No compleja o complicada, sino hay que talacharle, ¿no? Hay que arrastrar el lápiz. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta segunda unidad de competencia de sustancias puras.
Y una vez que ya conozcamos las sustancias puras y cómo interpretar sus propiedades en tablas y gráficas, vamos a pasar a la primera ley, ¿no? O sea, que apenas andamos queriendo entrar. Muy bien. Entonces vamos a definir qué es una sustancia pura. Dice, una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija. Esa es la primera característica para que sea una sustancia pura. Que sea una composición química fija en cualquier parte. ¿Sí? O sea, que no cambie su composición fija, su composición química a lo largo de un proceso, ¿no? En donde yo esté trabajando con ella. Quiere decir que si es agua y la comprimo, pues que siga siendo agua, ¿no? Que si se expande, que siga siendo agua. Y en cualquier punto de mi sistema donde esté trabajando el agua, adentro de la máquina, siga siendo agua, que no cambie su composición química, ¿no? Dice, el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. ¿Sí? El dióxido de carbono, al igual que otras moléculas de ese tipo, se utilizan los gases raros también, perdón, sí, los gases nobles, como el argón también se utiliza como fluido de trabajo. El dióxido de carbono. Son sustancias puras. Si chequen, las sustancias puras pueden ser compuestos como el agua. El agua es un compuesto. Pero también pueden ser sustancias atómicas, elementos químicos, ¿no? Como el nitrógeno, el helio, que ya sabemos que son moléculas diatómicas. Este tipo de gases, salvo los gases ideales que están en el 7A de su tabla periódica, todos los demás gases son diatómicos, ¿no? No pueden andar solos en la naturaleza. Andan juntos dos átomos de nitrógeno, andan juntos dos átomos de helio, ¿sí? Pero siguen siendo elementos químicos. Estas son sustancias puras. Una mezcla, dice, de varios compuestos o elementos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Quiere decir que varios compuestos, como el agua, puede estar en combinación con otro compuesto, y mientras mantengan la característica de que mantengan su composición química y sea una mezcla homogénea, puede ser una sustancia pura. O también la combinación de varios elementos, ¿no? El aire, dice, por ejemplo, es una mezcla de varios gases. Sabemos que está compuesto por nitrógeno y por oxígeno en una composición fija. Sí, el aire siempre tiene la misma composición, a una temperatura y presión dada, ¿no? Eso es importante. Recuerden que nunca debemos de olvidar que en termodinámica, cuando estemos hablando de cualquier propiedad o de cualquier sustancia, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Presión, temperatura, sobre todo, porque el aire a una determinada presión puede tener una composición, ¿verdad? Y a otra determinada presión puede tener otra composición. Y además recuerden también que el aire, conforme subimos en la atmósfera, cambia su composición. ¿Sí? Mientras más subimos, se reduce la cantidad de oxígeno y dentro de una mezcla, y hay que tener cuidado con eso. Pero si lo usamos siempre a un mismo nivel del mar o siempre en un mismo lugar, pues el aire se comporta como una sustancia pura. Sin embargo, dice, la mezcla de aceite y agua no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua, por lo que se forman dos fases, ¿no? Dos regiones químicas distintas, y nunca podremos utilizar una mezcla como el aceite y el agua como una sustancia pura. ¿Okay? Por ejemplo, hay refrigerantes. Los refrigerantes que se usan en aire acondicionado es la mezcla de varios refrigerantes, de una mezcla, sobre todo los más nuevos ahorita que se están usando, el R134A, es una mezcla de varios gases diferentes, y sin embargo son una sustancia de trabajo y es una sustancia pura. ¿Okay? Las fases ya son muy conocidas por todos nosotros. Las fases de una sustancia siguen siendo las mismas de trabajo común: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Y sabemos que la característica principal de estas tres fases, pues es la forma en cómo se encuentran agrupadas sus moléculas, ¿no? Siempre debemos visualizar las diferentes fases de una sustancia o de un fluido de trabajo, como el comportamiento de las moléculas en un estado sólido.
el agua puede estar en estado sólido y sus moléculas se encuentran pegadas, se encuentran agrupadas en forma geométrica, ¿sí? Formando ese sólido que es el hielo, ¿sí? Si calentamos esa agua y se convierte en líquido, las moléculas de agua se despegan, siguen estando unidas por una atracción, una viscosidad que se le llama. Las moléculas son pegajosas, ¿sí? Por eso se adhieren una con otra. Esa pegajosidad se la da el llamado y famoso puente de hidrógeno que forma el agua. Es una propiedad muy específica del agua que le permite mantenerse en estado líquido a temperatura ambiente por ese puente de hidrógeno. Si seguimos calentando el agua, la convertimos en gas, en el cual ya se rompe ese puente de hidrógeno que une a las moléculas líquidas y las moléculas se vuelven independientes por la alta energía que contienen. Entonces las moléculas se encuentran completamente separadas, no hay una fuerza de atracción entre ellas, porque lo que domina es la presión del gas, la fuerza energética que se manifiesta como una presión. Entonces el gas pues no tiene un volumen definido, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Mientras que el líquido pues tiene un volumen definido, pero es el volumen del recipiente, no en todo el recipiente, sino únicamente como carga hidráulica o el volumen que ocupe el líquido nada más. Mientras que el sólido, pues ese siempre tiene una forma geométrica dependiendo de tipo de cristales o el tipo de moléculas sólidas que conforman ese compuesto o ese elemento, ¿no? Entonces seguimos visualizando los tres estados de la materia que ya conocemos, ¿no? O sea, que ahora, recuerden, cuando estamos trabajando ya en ingeniería, siempre visualizamos sus moléculas, ¿no? Porque es lo que les da la propiedad en ese estado que ocupen. Entonces, hasta ahorita, pues, lo que es una sustancia pura, que son las sustancias de trabajo en termodinámica, una sustancia pura. Ya sabemos que es el CO2, el nitrógeno, el hidrógeno, el agua, el aire, ¿sí? Siempre y cuando siempre se mantengan como lo que son, ¿sí? Aunque cambien de fase, deberán seguir siendo lo mismo, ¿no? Porque si cambian de fase, ya no, ya no, ya no es una sustancia pura, ¿sí? Se me pasaba a comentarles que el aire es una sustancia pura, pero siempre y cuando se maneje como gas, mientras que el agua es una sustancia pura y se puede manejar como sea, como líquido, como gas o como hielo, como sólido, sigue siendo sustancia pura. El aire, que es el otro compuesto o la otra mezcla muy utilizada en termodinámica, el aire, tenemos la restricción de que el aire se tiene que mantener como gas para hacer una sustancia pura, porque si se licúa, como es la mezcla de dos elementos químicos diferentes, que es el nitrógeno y el oxígeno, si el aire cambia de fase, lo primero, la molécula más ligera, el que tenga el punto de fusión más bajo, es el que primero se va a condensar. Entonces voy a traer en mi máquina, voy a traer aire con una composición diferente porque como uno de sus componentes se licuó al cambiar de fase, se volvió líquido. Entonces eso se vuelve una mezcla heterogénea, ¿sí? En donde uno de los componentes está como líquido y cambia la composición entonces de la mezcla gaseosa, ¿sí? Porque si ese aire yo lo comprimo suficiente o lo enfrío suficiente, uno de los dos componentes, el nitrógeno, es el primero que se va a convertir en líquido, si lo comprimo o lo enfrío. El nitrógeno se va a convertir en líquido y eso me va a generar dos fases diferentes y al mismo tiempo me va a generar que la composición del aire esté cambiando porque el nitrógeno se está convirtiendo en líquido. Eso no ocurre con el agua, ¿no? Con el agua si se empieza a convertir en líquido o en sólido, se va como molécula completa y siempre la composición es la misma, ¿no? No cambia su composición. Entonces, recordemos que el agua y el aire son nuestros principales fluidos de trabajo como sustancias puras, pero el aire tiene esa condicionante, únicamente como gas. Entonces, otro conocimiento, otro aspecto importante que hay que manejar de las sustancias puras
pues es comentábamos ahorita, tienen la posibilidad de cambiar de fase cuando cambiamos sus propiedades termodinámicas. ¿Qué significa eso? De que si tengo una sustancia pura, o una sustancia como el nitrógeno, y lo comprimo, lo puedo cambiar de fase, ¿sí? Lo convertiría en líquido si lo comprimo. O si lo enfrío demasiado, también lo puedo cambiar de fase, lo vuelvo líquido. El nitrógeno líquido, si se calienta, inmediatamente cambia de fase, ¿sí? Inmediatamente cambia de fase porque tiene un punto de fusión bajísimo de como de menos 180 grados centígrados. Recuerden que el nitrógeno es una sustancia muy fría, es criogénica, ¿sí? Se utiliza más como un refrigerante, pero es demasiado agresivo, tiene un punto de fusión bajísimo. Cuando trabajemos con nitrógeno vamos a ver que en estado natural o en estado normal anda como en menos 180 grados centígrados, es bastante frío, ¿no? Entonces, eso nos dice a nosotros que yo puedo graficar el comportamiento termodinámico de una sustancia a través de graficar, como les digo, sus tres propiedades principales: temperatura, presión y volumen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gráfica de esas propiedades. Necesitamos familiarizarnos con la interpretación de las propiedades termodinámicas a través de diagramas, ¿sí? Cuando resolvemos problemas de termodinámica, la complicación luego que tenemos para resolver los problemas es que no podemos interpretar las propiedades termodinámicas en un diagrama. Y si no hacemos un diagrama, no entendemos lo que está pasando y lo que va a pasar con mi fluido de trabajo o con mi sustancia pura. Y se nos complica mucho, no entendemos ni qué nos está pidiendo el problema. Por eso yo siempre cuando ya estamos trabajando con termodinámica les digo, ya hiciste tu diagrama, es que no le entiendo el problema, pero ya hiciste tu diagrama, es que no sé cómo hacer mi diagrama. Por eso de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado y entender muy bien cómo hacer un diagrama termodinámico. Un diagrama termodinámico no es más que poner en una escala de, de coordenadas en donde en la Y colocamos una de las propiedades, en la X colocamos otra de las propiedades y en el centro siempre hay una curva, una recta, una parábola. Siempre en el medio está el comportamiento de la tercera propiedad, ¿no? Aquí tenemos en este diagrama, este es un diagrama TB. Es TB porque tengo temperatura y volumen en los ejes coordenados. Por eso es un diagrama TB, ¿no? Sí, y por lo tanto aquí en el centro, esta línea corresponde a la presión. Y aquí lo dice, la presión. También hay que entender que en los diagramas termodinámicos, las propiedades que cambian son las propiedades que están en los ejes coordenados. Y hay siempre una propiedad que no cambia, ¿sí? Esta propiedad que se mantiene constante es la que se grafica en medio del diagrama. Recuerden que tenemos, dependiendo de cuál propiedad está fija, cuál no cambia, es como definimos los diferentes procesos termodinámicos que existen, ¿no? Esa forma parte de la primera evaluación de lo que vamos a evaluar el viernes. Si recuerdan cuáles son los tres procesos o los cuatro procesos más conocidos con los que vamos a trabajar en termodinámica. ¿Quién me dice cuáles son esos procesos? Vamos a ver si ya estudiaron, pues su examen va del viernes, o si apenas van a estudiar. ¿Quién me dice cuáles son los procesos termodinámicos que ya definimos? Por ejemplo, ¿qué tipo de proceso es? El proceso que está en medio es el que no cambia. Y tengo la presión graficada en medio, porque la temperatura y el volumen están en los ejes coordenados. Esos sí van a cambiar. Este proceso, ¿cómo se llama? Neutro, Mande. neutro. ¿Por qué neutro? Ay, profe, aquí tengo un dibujito que dice neutro. Y es lo que está escribiendo usted. No es neutro. Porque, a ver, espera.
Recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes procesos, vimos, ¿no? Cuando hablamos de ellos, que dijimos que siempre que se mantiene una propiedad fija, que no cambia, es el nombre del proceso, ¿no? Entonces, si este proceso es, la presión es la que está en medio, es la que no cambia. Recuerden que lo que se grafica en medio es la propiedad que no cambia. Quiere decir que aquí también podríamos modificar este diagrama, ¿no? ¿Este diagrama de qué tipo de proceso es? Cuando la presión se mantiene constante. Isotérmica. Isotérmico, Cassandra. Ajá. La palabra, si deducimos, si analizamos la palabra isotérmico, es iso, ¿qué significa? Que no cambia, ¿verdad? Ajá. Y térmico, Temperatura. entonces no es este no es un proceso isotérmico, ¿verdad? Porque la temperatura está en el eje Y, lo cual me indica que sí cambia. Tengo el volumen. Ok. Lo que no cambia es la presión. ¿Cómo se llaman los procesos cuando no cambia la presión? Isobárico. Isobárico, ¿ah? Isobárico, exacto. ¿Sí? Recuerden, tenemos 3 pros, 4, 5. Bueno, vimos 5 que dijimos que el último pues no lo vamos a estudiar en ese tema, ¿no? El isotérmico, cuando la temperatura, si aquí la temperatura está en medio y pongo la presión acá, va a ser un diagrama PV, ¿sí? Y la temperatura estaría aquí en medio como una isoterma, y es un proceso isotérmico. Esta línea se llama isóbara, ¿sí? Una línea isóbara es una línea que indica que no cambia la presión, ¿sí? Y este es un diagrama TB, isobárico. Si pongo la presión aquí y meto la temperatura en medio, como una gráfica, va a ser un proceso isotérmico y la curva se llama isoterma. Y si meto pongo la presión y la temperatura y pongo el volumen en medio, ¿sí? Ese va a ser un proceso isocórico, ¿sí? Entonces, o también llamado isométrico. ¿Ok? Entonces, los diagramas termodinámicos grafico siempre las 3 principales propiedades independientes que hay: temperatura, presión y volumen. Y dependiendo de cuál propiedad queda en medio, es el nombre del diagrama. Este es un diagrama TB, ¿sí? En donde la presión está en medio y es constante. Por lo tanto, es un diagrama TB o un diagrama de un proceso isobárico. Entonces, adelantito vamos a hablar más sobre los diagramas. ¿Okay? Aquí tenemos cómo se genera un diagrama de este tipo, en donde la temperatura está aquí, y el volumen está aquí, y la presión está aquí. Aquí en el centro está el cero, ¿no? Chequen que la temperatura va de 0 y va subiendo hasta 300 grados centígrados. Como la temperatura sube, el volumen también crece de 0 y va creciendo el volumen hacia la derecha. Quiere decir que para un fluido, como en este caso, si me coloco acá en el estado 1, recuerden, aquí vamos a hablar de diferentes estados termodinámicos. Ya analizamos qué es un estado termodinámico y cómo varios estados termodinámicos, al ir cambiando con respecto al tiempo, forman un proceso que me indica que algo está cambiando termodinámicamente en mi sustancia de trabajo. Ese proceso es el que se grafica aquí. Este es un proceso. Si yo grafico varios estados termodinámicos, aquí está el estado 1, aquí al inicio. Primeramente sería este puntito ahí. En ese puntito me dice acá mi estado inicial, esta es agua. Me dice que la presión aquí, al inicio, en el estado 1, es de 1 atmósfera y 20 grados centígrados. Eso significa que agarré agua de la llave y la puse en un recipiente, que es está tapado con un émbolo. Y en ese momento mi estado termodinámico inicial es 1 atmósfera y 20 grados centígrados. Y yo lo grafico, ¿sí? 20 grados centígrados, ahí está la rayita. ¿Sí? A esa temperatura y presión tiene un volumen determinado, debe de estar aquí abajo, ¿sí?
¿Qué volumen ocupa? Pues el volumen que ocupe aquí. A lo mejor agarré, no sé, un volumen de 100 centímetros cúbicos de agua. Aquí es donde yo puedo graficar el volumen de esa agua, ¿no? Recuerden que es una masa de agua, debe tener un volumen. Aquí no está indicado en el diagrama, porque únicamente me interesa ver cómo el volumen va creciendo o va cambiando conforme el líquido va cambiando su temperatura, ¿ok? La presión se va a mantener constante. Entonces, primeramente, olviden todo esto y ponemos un puntito ahí. 20 grados y luego, ¿a qué presión? A una atmósfera de presión. Toda esta línea va a ser una atmósfera de presión, ¿sí? En el estado 2, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que empezamos a calentar el agua que estaba líquida, le aplicamos calor, va pasando el tiempo y llega un momento, aquí le pongo un termómetro para medir su temperatura y en el estado 2 es cuando alcanza los 100 grados centígrados esa agua. Quiere decir que la puse en la lumbre, en la estufa, el agua, y empezó a calentarse, le puse un termómetro, o simplemente cuando veo que aparece la primer burbuja de vapor que se empieza a evaporar, es porque ya alcanzó los 100 grados centígrados. Recuerden que a una presión de una atmósfera, a la que estamos ahorita nosotros, el agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es un dato muy conocido. Entonces grafico, me voy a mi gráfica, a mi estado termodinámico 2, ¿sí? Y lo pongo, ¿por qué lo pongo hacia acá? Y no lo puse directamente arriba del punto 1. ¿Por qué está graficado hacia acá, ligeramente hacia la derecha? Porque hay que entender que el agua empieza a cambiar de volumen conforme se calienta. Si nos acordamos de la densidad como una propiedad de las sustancias que revisamos anteriormente, al inicio, ¿no? Cuando revisamos eso, ¿no? La densidad depende de la temperatura. Si el fluido está más caliente, ocupa un mayor volumen, ¿sí? Si es un líquido, poquito, no mucho, ¿no? Poquito, pero aumenta su volumen, ¿sí? No se queda completamente el mismo volumen que había al inicio, porque las moléculas son más energéticas y se empiezan a separar un poquito y incrementa su volumen. Y aquí vemos cómo sí, lo pongo hacia la derecha porque el incremento de volumen es esta pequeña distancia, es el incremento de volumen. Entonces voy a tener un poquito más de volumen. ¿A qué temperatura? A 100 grados centígrados. Aquí está la línea de 100 grados. Entonces aquí pongo mi punto número 2 de mi estado 2, ¿sí? Y ya puedo tirar una línea y graficar, graficar aquí o escribir una línea entre el punto 1 y el punto 2. Y tiro una línea ahí, ¿ok? Esta línea, dentro de empezar a identificar el estado o la fase en que se encuentra el fluido ahí, si yo observo, no cambió de fase, ¿sí? Sigue siendo puro líquido, cambió un poquito su volumen y se incrementó su temperatura, pero sigue siendo completamente agua, ¿no? Es agua. Por eso esta línea de aquí a aquí se le conoce como línea de líquido, ¿sí? Y se le conoce de líquido comprimido, ¿ok? Es esta de aquí a aquí, sigue siendo líquido entre el estado 1 y el estado 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es agua caliente, pues. Incrementó un poquito su volumen, pero no se ha evaporado todavía. Si lo seguimos calentando y le seguimos aplicando calor, como dice aquí el diagrama, ¿sí? En este proceso de calentamiento, como ya tiene 100 grados centígrados y está a una atmósfera de presión, se va a empezar a evaporar el agua. Vamos para impedir que el gas, como si fuera el agua de la cafetera, que empieza a silbar cuando empieza a escaparse el vapor, como la cafetera no está cerrada, el vapor tiende a escaparse hacia la atmósfera, ¿no? Porque la presión dentro del recipiente es mayor que la presión afuera. Aquí, para evitar que se nos vaya el agua como vapor hacia la atmósfera, por eso es que tiene este émbolo, ¿no? Pero este émbolo se puede mover, es una tapa que puede subir y bajar, ¿no? Pero no deja que se escape el vapor.
Entonces el agua se empieza a convertir en vapor y aquí tengo ya un poco de vapor que se ha generado por el calentamiento. Ahora me doy cuenta de que en mi sistema ya no tengo únicamente una fase, ahora tengo dos fases. Tengo la fase líquida y tengo la fase de vapor, ¿sí? Sabemos que el vapor ocupa un volumen mucho más grande que el líquido, enormemente más grande. Por eso, un poco de vapor que se escape, el volumen aquí es muy grande, ¿no? Fíjense que no cambió mucho el volumen del agua. Es una poquita de agua convertida en vapor y ya ocupa este volumen importante. El vapor siempre ocupa un volumen hasta de 1000 veces más grande, me parece, en agua que el volumen del líquido, ¿no? Sería cuestión de hacer buscar una tabla termodinámica y buscar ahí cualquier punto y podemos ver qué tan grande es el vapor con respecto del agua, pero es como hasta 1000 veces más grande. Entonces ya tengo tres fases. Este punto 3, ¿cómo lo grafico acá? Chequen ustedes que la temperatura, cuando estaba pura agua y se calentó hasta 100 grados, la temperatura subió de 20 a 100. Y aquí lo puedo observar en mi gráfico. Voy cambiando de temperatura, va incrementándose 30, 40, 50 hasta que llega a 100. A 100 grados centígrados observamos que la temperatura en el estado 3 sigue siendo de 100 grados centígrados. No cambia la temperatura. Eso es algo que hay que entender. Cuando un fluido se está evaporando, el que sea, en este caso es agua, cuando un fluido se está evaporando, que ya entró a proceso de evaporación, la temperatura ya no sube, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? La temperatura no va a cambiar. Del estado 2 al estado 3, la temperatura no cambia. ¿Y cómo sé que no cambia? Porque fíjense que es una línea horizontal con el valor de 100 grados. Eso me indica que no está subiendo la temperatura. A lo largo de que va pasando el tiempo de aquí hacia acá, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? No está cambiando. ¿Por qué no está cambiando la temperatura y se sigue manteniendo a 100 grados? ¿Por qué ya no sube más el calor? Si aquí si yo pongo un termómetro mientras el agua está hirviendo, la temperatura está en 100 grados centígrados, ¿sí? Cuando era puro líquido, sí yo podía observar cómo subía la temperatura, pero cuando empezó a evaporar ya no cambia la temperatura. No cambia la temperatura porque todo el calor que le estoy proporcionando, que antes se reflejaba como un cambio de temperatura en el agua, porque el agua estaba absorbiendo el calor y la temperatura iba subiendo. Cuando ya se está convirtiendo en vapor, toda la energía proporcionada se convierte o se transfiere hacia las moléculas de agua para que se conviertan en vapor. Esa energía está siendo almacenada en el vapor que se está generando. Entonces, por eso no cambia la temperatura. Recuerden cuando definimos temperatura acá, cuando vimos la ley cero de la termodinámica, ¿qué era la temperatura, no? La temperatura es el indicativo o es una escala que me indica el comportamiento de la energía, ¿sí? Decíamos que si una sustancia tiene mucha energía, manifiesta una temperatura más grande, ¿no? Entonces aquí, como la energía la está utilizando el agua para convertirse en vapor, no se manifiesta como un incremento de calor. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en trabajo. El hecho de que una molécula de agua se libere de la superficie del líquido y se vaya como vapor, implica un trabajo. Quiere decir que esa molécula sudó, trabajó para poder romper la resistencia y la adhesión como molécula líquida y convertirse y liberarse y vencer todo y la presión que hay allí y liberarse como vapor. Por esa razón no cambia la temperatura, porque la energía se está convirtiendo en trabajo. ¿En trabajo qué? En trabajo para convertirse en vapor. Entonces, físicamente no observamos que esa temperatura esté cambiando, ¿sí? Y se va a mantener esa temperatura constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el líquido se convierta en vapor. Quiere decir que adentro, si seguimos manteniendo la presión constante, el volumen del vapor o el volumen de este recipiente va a ser enorme, ¿no? Si era mucha el agua que yo estaba evaporando, necesitaría un recipiente muy grande, porque recuerden que esta tapa se puede mover.
Si esta tapa, al irse convirtiendo más agua en vapor, esta tapa va a ir subiendo. Y va a ir subiendo ¿hasta dónde? Hasta donde dé, hasta donde ya no tengamos más agua líquida que se convierta en vapor, ¿sí? Entonces, por esa razón es que esta gráfica está a presión constante, porque la tapa se puede mover. Si la tapa estuviera fija y seguimos evaporando el líquido, también la lógica nos dice que si se puede mover la tapa y el volumen no se mueve, lo que va a incrementarse es la presión, como en cualquier recipiente que está cerrado y que se calienta. Entonces aquí la condición para que la presión se mantenga constante es que esta tapa se pueda mover, pueda ir subiendo conforme el vapor la va empujando, ¿no? La va empujando, entonces siempre mantiene la misma presión. Entonces, hasta ahí estamos aquí en el punto 3 de este gráfico, ¿sí? De esta línea isóbara en la cual está cambiando la temperatura cuando fue puro líquido. Después ya no cambia la temperatura, pero porque se está convirtiendo en vapor y mantengo la temperatura constante. Lo que está creciendo es el volumen y crece muy rápido. Chequen que de aquí del punto 2 al punto 3 es mucho el volumen que creció hacia la derecha, porque esto está creciendo, ¿no? Entonces de ahí nos vamos al punto 4, al estado 4. Seguimos calentando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que ya no hay líquido. Chequen que ya no hay moléculas aquí. La temperatura llegó a 100 grados centígrados hasta que se evaporó la última molécula de líquido, ¿sí? Y el volumen creció bastante. Pero fíjense que ya no hay líquido. En ese punto, todavía la temperatura está a 100 grados centígrados. Es el punto 4 aquí. Chequen que la temperatura se mantiene hasta el punto 4. Hay un volumen muy grande. El volumen sigue creciendo hacia la derecha. Pero en este punto, como ya no hay líquido, si sigo calentando, ese calor lo va a seguir absorbiendo el vapor que se formó. Ya no hay líquido para que absorba el calor, es el vapor. Entonces, ese vapor sigue absorbiendo calor, por lo tanto, sigue aumentando su volumen. Y esa línea es de aquí al punto 5, ¿sí? Entonces, el volumen sigue creciendo y de aquí, como ya el líquido ya se convirtió en vapor, entonces vuelve a empezar a subir la temperatura. La temperatura empieza a subir nuevamente, ¿ok? Entonces, concluyendo en este gráfico en el cual analizamos un proceso muy conocido por nosotros que es evaporar agua, agarrar agua y empezarla a calentar. Después se convierte en vapor hasta que ya no queda nada de agua. Y si ese vapor lo tengo confinado en un recipiente, no como cuando caliento agua para el café que se va el vapor, se pierde la atmósfera. Aquí no, aquí lo tengo confinado en mi recipiente, lo sigo calentando, sigue aumentando su volumen y vuelve a subir la temperatura, ¿sí? Observamos el gráfico, comentábamos al inicio, cuando es puro líquido, se llama región de líquido comprimido, ¿sí? Porque lo tengo confinado en un recipiente. Cuando está evaporándose del estado 3 al estado 4, se llama región de evaporación o de mezcla, porque fíjese que tengo una mezcla, tengo líquido y tengo vapor. Por eso se llama región de mezcla, ¿sí? Y la región, cuando ya es puro vapor y lo sigo calentando, se llama vapor sobrecalentado. Entonces, esas son las fases de un proceso termodinámico para cualquier sustancia, sea la que sea. Lo que cambia es las propiedades termodinámicas, cambia la temperatura, cambia la presión a la que hierve, cambian las propiedades, pero siempre el proceso es el mismo, ¿sí? Esta es una línea de cambio de fase para agua a presión constante. Líquido comprimido cuando es puro líquido, cuando está evaporándose se llama región de mezcla, mezcla saturada. Después vamos a poner la palabrita saturación, la vamos a meter aquí, vamos a entender por qué. Y finalmente, cuando ya es puro vapor, vapor sobrecalentado. Líquido, mezcla, vapor. Eso es algo que tienen ustedes que entender, que tienen todos los fluidos de trabajo que conocemos como sustancias puras en termodinámica, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre cómo surge un diagrama de cambio de fase para una sustancia pura.
preguntas? Muy bien. Entonces, finalmente, para cerrar la clase de hoy, y completar de definir este diagrama en el cual tengo ya el líquido, la mezcla y el vapor sobrecalentado, es que el calor o la temperatura, tanto el calor como la temperatura se definen igual, de la región cuando la temperatura no cambia. Es decir, cuando está evaporando, cuando se está calentando del punto 1 al punto 2, cuando es puro líquido, o cuando es puro vapor, que se sigue calentando. Acá se sigue calentando el líquido, acá se sigue calentando el vapor, ¿sí? Esta región, ¿sí? O el calor que absorbe aquí, porque si está absorbiendo calor, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? El calor que se absorbe aquí y el calor que se absorbe acá, cuando la temperatura sí cambia, se denomina calor sensible, ¿sí? Dice, para fundir un sólido, bueno, no está calor sensible. Ok, no lo definí aquí, pero ese es el calor latente, nada más. Ok, entonces se lo voy a definir aquí. El calor absorbido cuando la temperatura no cambia, cuando no hay un cambio de fase, cuando estoy calentando el fluido nada más, es líquido, líquido. El calor absorbido entre el estado 1 y el estado 2 se denomina calor sensible. Y el calor absorbido entre el estado 4 y el estado 5, donde es puro vapor, tampoco hay cambio de fase, únicamente está cambiando la temperatura, también se denomina calor sensible. Aquí voy a tener calor sensible, acá voy a tener calor absorbido sensible. El calor que se absorbe cuando está cambiando de fase, por lo tanto la temperatura no cambia, ese calor se denomina calor latente, ¿sí? Entonces, siempre que hay un cambio de fase, se conoce como calor latente. Cuando no hay un cambio de fase, lo que cambia es la temperatura, se denomina calor sensible, ¿sí? Entonces, como decía aquí, más para calor latente, el calor sensible siempre es uno solo, ¿no? Siempre vamos a decir, el calor sensible es el calor cuando cambia la temperatura, cuando se está calentando el fluido. Si es puro líquido, hay calor sensible. Si es puro vapor, hay calor sensible. El que tiene diferentes connotaciones, tiene diferentes nombres, es el calor latente, ¿sí? Por ejemplo, este calor latente que tenemos aquí, cuando se empezó a evaporar el agua, se llama calor latente de vaporización o de evaporación. ¿Por qué? Porque el cambio de fase implica evaporación. Esta gráfica, el calor latente que hay aquí es así, calor latente de evaporación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo veo al revés y empiezo acá en el estado 4 y le empiezo a quitar calor a un vapor que está puro vapor y se empieza a enfriar? ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a convertir en líquido, es el efecto contrario, ¿no? Se va a empezar a condensar porque era puro vapor y le quito calor y se va a empezar a regresar por esta línea. Ese calor latente que tenemos aquí, y es un calor que se está perdiendo para que el vapor se convierta nuevamente en líquido, se va a llamar calor latente de condensación, ¿sí? Porque se está condensando un vapor. Si el líquido se evapora, calor latente de vaporización. Si el vapor se condensa o se vuelve líquido, calor latente de condensación, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? Como el calor latente, dependiendo de qué es lo que está haciendo el fluido, es el nombre que tiene, ¿sí? No queda duda de eso. Está bien. Ok, entonces le vamos a dejar hasta ahí. Ya después vemos, cuando tengamos un diagrama de fusión de sólido a líquido, pues ahí tendríamos un calor latente de fusión, ¿sí? Cuando el sólido se vuelve líquido, se funde, calor latente de fusión. O si tenemos líquido que se vuelve sólido y le quito energía, pues se va a volver hielo, se va a volver sólido, ¿sí? Entonces, ese también es un cambio de fase, está cambiando de líquido a sólido, ¿sí? Entonces, la próxima clase platicamos sobre esos otros diagramitas. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta,
los dejo. Vayan estudiando para su examen. Recuerden que lo tenemos el próximo viernes. Así Profe, en el examen que va a venir. que todo lo que vimos anteriormente, las presentaciones están en la... Toda la información Pero va a ser teoría y problemas o por los problemas. ¿Qué tipo de problemas vimos en la primera de esta termodinámica? Es pura teoría, ¿no? Conversiones. Hemos visto pura teoría. Ya sí, pues, hablamos sobre las propiedades, sobre la presión. Sí, de presión sí vamos a hacer unos problemitas. También de presión. Creo que es lo único que vimos, ¿no? De problemas, presión. Porque lo otro que ya vimos fue temperatura, pero ya está en esta parte de la segunda unidad de competencia. Entonces van a venir unos problemitas de presión de acuerdo con la actividad 1 que hicieron ahí. Conversiones van a venir. La otra actividad, la actividad 0 fue la de conversiones, que es lo que tienen que aprender para que puedan resolver sus problemas de termodinámica. ¿Sí? Entonces, eso va a venir y los conceptos. Así es que vayan estudiando para que me pregunten en caso de que tengan dudas. Me pregunten aquí en las clases, ¿no? El viernes dijo, profe. El viernes, sí, el viernes. Para los 2 grupos de termo está el viernes. Sale. Entonces, nos vemos, jóvenes, porque ya me están hablando de la otra clase. Vamos al ratito. Cuídense.